Oramos. Querido Dios y Padre bueno, amoroso y tierno, que moras en los cielos, en esta noche estamos aquí reunidos a través de las ondas del Internet, agradeciéndote infinitamente los favores recibidos, Señor, durante este día. Gracias por habernos guardado bajo tus santas y preciosas alas de amor y por permitirnos, Señor, nuevamente, después de algún tiempo de ausencia, reunirnos nuevamente para escuchar, Señor, tu santa y sagrada palabra. Abra nuestras mentes y nuestros corazones e instrúyanos, amante Dios, a través de su palabra santa, y permita usted, conforme a su gran voluntad, de que podamos atesorarla en nuestro corazón, Señor, y que sea una luz para guiar nuestro camino. Perdone nuestras deficiencias, Señor, y háganos semejantes al Cordero a cada paso. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, ¿empezamos? ¿O están hablando de otra cosa? Adelante. Bueno, hermanos, muy buenas noches. Ofrezco una disculpa por el medio retraso que tuvimos, sí, dificultades para conectarnos, pero gracias al Señor, pues ya estamos aquí. Creo que se escucha claramente y bueno, bendito sea Dios. Hoy estamos un poquito de calor, sí, ha estado medio amarando la lluvia, no se ha dado plenamente, pero gracias a Dios pues estamos muy bien. En esta noche queremos meditar en algunos aspectos interesantes de la palabra santa de Dios. Como ya dijimos, este tema le hemos titulado Un preciosísimo mensaje, y vamos a estar amplificando un poquito sobre la justificación por la fe, ¿sí? En el garante Cristo Jesús. Ustedes ya saben lo que se ha escrito con respecto a este mensaje, que no era realmente que fuera nuevo, ¿sí? Más bien había sido un mensaje que se había olvidado por la iglesia emergente, ¿verdad? La iglesia adventista del séptimo día, en su génesis o en sus inicios. Pero vamos a ir mucho más atrás, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 9, porque esto no fue para nada nuevo, ¿no? En el capítulo 9 y el versículo 9 del libro de Mateo, nosotros encontramos un relato muy interesante. Dice allí: y pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Estoy leyendo del libro de Mateo, el capítulo 9 y el versículo número 9. Dice allí que Jesús iba caminando, o pasó de un lugar a otro, fue de un lugar a otro, y vio a un hombre que se llamaba Mateo, o Leví Mateo, como usted le quiera llamar, es lo mismo. Pero hay un aspecto interesante con respecto a este hombre. Dice que estaba sentado al banco de los tributos públicos. O sea, este hombre es lo que era lo que se llamaba un publicano, ¿sí? Un publicano eran aquellas personas que se encargaban de cobrar el impuesto para los romanos, ¿sí? Y es interesante notar, yo voy a leer un momentito de la matutina Conflicto y Valor en el 4 de octubre, para que nosotros nos demos una idea más o menos de quién era Leví Mateo. A mí me impresionó mucho esto, mis amados hermanos. Dice la pluma inspirada: entre los funcionarios romanos que había en Palestina, los más odiados eran los publicanos. O sea, las personas más odiadas que había en Palestina antigua eran precisamente los publicanos. O sea, Leví Mateo era una de las personas más odiadas y repudiadas de la sociedad en el tiempo de Jesús. Sigue diciendo la pluma inspirada: el hecho de que las contribuciones eran impuestas por una potencia extraña era motivo de continua irritación para los judíos, pues les recordaba que su independencia había desaparecido, y los cobradores de impuestos, cometiendo extorsiones por su propia cuenta, se enriquecían a expensas del pueblo. O sea que, además de que eran repudiados porque cobraban, mis amados hermanos y amigos, impuestos para los romanos, también eran despreciados porque se enriquecían, o sea, cobraban extorsión al pueblo. Un judío
Sigue diciendo, un judío que aceptaba este cargo de mano de los romanos era considerado como traidor a la honra de su nación. Se le despreciaba como un apóstata y se le clasificaba con los más viles de la sociedad. Mis amados hermanos, esto es algo muy tremendo lo que estamos leyendo aquí. A esta clase pertenecía nada más ni nada menos que Leví Mateo, quien después, mis amados hermanos, de haber sido transformado por la gracia de Cristo, escribió pues la epístola o la carta de los evangelios que lleva su propio nombre. Así que este hombre a quien Cristo vio, allí en el capítulo 9 y el versículo 9 del libro de Mateo, a quien Cristo vio sentado al banco de los tributos, ese hombre odiado, ese hombre repudiado por la sociedad, era Leví Mateo. Pero Cristo no veía a Leví Mateo, Jesús no veía a Leví Mateo con los mismos ojos con que la gente lo veía. La gente despreciaba a Leví Mateo por lo que hacía, pero Cristo no vio a Leví Mateo con los ojos que la gente le veía. Mis amados hermanos y amigos, la pluma inspirada dice que sentado en su garita de peaje un día, el publicano vio a Jesús que se acercaba. Grande fue su asombro al oírle decir, sígueme. Mateo dejó todas las cosas, levantándose, enseguida le siguió. No vaciló ni dudó, ni recordó el negocio lucrativo que iba a cambiar por la pobreza y las penurias. Dice que, mis amados hermanos, Jesús pidió a los discípulos ayuda a orillas del mar, que lo dejasen todo para dedicarse a la obra del Evangelio. Así también es probada cada alma para ver si el deseo de los bienes temporales prima sobre el de la comunión con Cristo. Mis amados hermanos, Leví Mateo dejó enseguida todo, y eso fue lo que Cristo vio realmente en este personaje. Vio un corazón dispuesto, vio una tendencia a lo bueno. Y Dios, recuerden ustedes la vez cuando el Señor envió a Samuel para ungir a David, ¿verdad? Vinieron todos los hijos del padre del padre de David, y Dios le dijo a Samuel, yo no miro lo que tú miras, porque yo miro el corazón. Así que en este momento encontramos un precioso pasaje donde donde Leví es visto por el Señor Jesucristo, y en ese momento estaba sentado al banco de los tributos, pero Cristo miró lo que había dentro de él, y dice el versículo 10, y aconteció que estando él, allí terminando el versículo 9 dice, él se levantó y le siguió. Ahora, comenzando el versículo 10 dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Mis amados hermanos, este versículo 10 es un versículo sumamente interesante. Fíjense ustedes que nos está puntualizando una faceta interesantísima del Señor Jesucristo. Dice allí que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores. Yo he estado meditando en este versículo, este pasaje muy profundo, muy interesante, mis amados hermanos. Cristo fue invitado a una fiesta por el publicano, pecador y ladrón que era Leví Mateo. Leví Mateo, fue tanta la alegría y el agradecimiento de haber sido llamado por Cristo, que le hizo, o más bien hizo una fiesta en honor a Cristo. Y entonces invitó a Cristo y a sus discípulos, y Cristo y sus discípulos se presentaron en esa fiesta. Y me llama la atención el pensar, mis amados hermanos, que estando él sentado a la mesa en la casa de Leví Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Estaban todos sentados, mis amados hermanos. Imagínense ustedes la majestad del cielo, nuestro Señor Jesucristo sentado a la mesa con publicanos y pecadores, y la profesa iglesia o el pueblo de Dios
mirando a la majestad del cielo sentado con estos pecadores. Es un cuadro muy interesante, ¿no? Es un cuadro, mis amados hermanos, tal vez inconcebible para nosotros en este tiempo. Dice el versículo 11, y cuando vieron esto los fariseos, dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y oyéndolo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Versículo 13. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hay algo interesante aquí, y es que no había justos, porque la palabra nos dice que no hay justo ni aún uno. Pero Cristo estaba hablando, al referirse a los justos, estaba hablando más bien de aquellos que se creían justos, o sea, los escribas y los fariseos, que envenenaban cuando podían a los discípulos, y cuando podían envenenaban a Cristo contra los discípulos. Fíjense ustedes que en el comentario de este pasaje de Mateo 9, versículo 11, dice: los fariseos veían cómo Cristo participaba en comidas con publicanos y pecadores. Él era tranquilo y tenía dominio propio. Era bondadoso, cortés y amigable. Y a pesar de que no podían menos que admitir o que admirar el cuadro que se presentaba, tan diferente de su propio proceder, no podían soportar el espectáculo. Los altivos fariseos se ensalzaban a sí mismos y menospreciaban a los que no habían sido favorecidos con los privilegios y la luz que ellos habían recibido. Aborrecían y menospreciaban o despreciaban a los publicanos y pecadores. Sin embargo, delante de Dios, delante de Dios, su culpa era mayor. Miren qué interesante esto, mis amados hermanos. La pluma inspirada, amplificando este pasaje tan interesante de Mateo capítulo 9, nos dice que esos publicanos y esos pecadores, a la vista de Dios, eran más santos, eran más pasables todavía que los mismos escribas y fariseos, que se creían los más puros y los más santos de su tiempo. Mis amados hermanos y amigos que me están escuchando en esta ocasión tan preciosa, ¿cuántas veces nosotros habremos mirado a mucha gente prácticamente que menospreciándola en nuestro corazón, pero delante de los ojos de Dios son muchos más preciosos aún que nosotros? Esto nos enseña, mis amados hermanos, y nos corrobora claramente que Dios no ve las cosas como nosotros las miramos, sino que Dios realmente ve el corazón de las personas. Dice más adelante: desde su caída, la obra de Satanás ha sido la de acusar, y los que rechazan la luz de Dios que Dios envía proceden de la misma manera hoy. Revelan a otros las cosas que consideran que son una falta. Así actuaban los fariseos. Cuando encontraban algo para poder acusar a los discípulos, no hablaban con los que pensaban que estaban en error, sino que presentaban a Cristo las cosas que pensaban que eran muy malas en sus discípulos. Y cuando pensaban que Cristo se había equivocado, lo acusaban ante sus discípulos. Su obra era la de enemistar los corazones, precisamente la obra de Satanás, que vino claramente, dice la palabra, a acusar a los hermanos. Hermanos, ¿cuántas veces se repite esta historia dentro del profeso pueblo de Dios hoy? Los unos acusan y los otros acusan, pero nadie le dice nada al inculpado, nadie le dice nada a la persona con la cual se debe hablar. El mismo espíritu de los escribas y de los fariseos se ve hoy. Pero Cristo, mis amados hermanos, no se dejaba guiar por ese impulso, porque Cristo realmente contemplaba el corazón, y hasta hoy sigue contemplando el corazón de las personas. En el libro de Oseas, el capítulo 6 y el versículo 6 y 7 nos dice lo siguiente. Oseas capítulo 6,
6 y 7. Dice: porque misericordia quise, y no sacrificio, y conocimiento de Dios, más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Mis amados hermanos, las palabras del Eterno nos dicen que misericordia es lo que el Señor quiere más bien que sacrificio. La pluma inspirada, hablando bajo la inspiración divina, nos dice: los muchos sacrificios de los judíos y el fluir de la sangre para expiar pecados por los caudales, ellos no habían experimentado el verdadero el fluir de la sangre para expiar pecados por los cuales ellos no habían experimentado verdadero arrepentimiento, siempre fueron repugnantes para Dios. Él habló por medio de Miqueas diciendo lo que acabamos de citar en Oseas 6, misericordia quiero y no sacrificio. Las ofrendas costosas y una apariencia de santidad no pueden ganar el favor de Dios. Él exige por su misericordia un espíritu contrito, un corazón abierto a la luz de la verdad, amor y compasión por nuestros semejantes, y un espíritu que se niegue a ser seducido por la avaricia o el egoísmo. Los sacerdotes y gobernantes carecían de esos elementos esenciales para recibir el favor de Dios, y sus ofrendas más preciosas y sus vistosas ceremonias eran una abominación a la vista del Señor. Especial testimonio del 21 del 3 de 1878. Mis amados hermanos, el pueblo de Israel antaño se había encerrado en una religiosidad, habían levantado una gran cantidad de pruebas, una gran cantidad de mandatos, una gran cantidad de tradiciones que los llevaron a convertirse en únicamente religiosos, y se habían olvidado, hermanos, del centro del mensaje del Señor, la justificación por la fe. Rechazaban, opacaban y miraban mal a aquellas personas a quienes ellos consideraban pecadores, los introducían en una jaula de perdición y de perversión, los contemplaban, mis amados hermanos, por debajo del hombro, y se creían un pueblo mucho mejor que las otras personas que no hacían o que no tenían o que no observaban las mismas costumbres. Fue precisamente contra lo que Pablo tuvo que luchar en su tiempo, mis amados hermanos. Donde quiera que iba el apóstol Pablo en su tiempo, abriendo iglesias, en el libro de Romanos, por ejemplo, en sus cartas a los Corintios, en su carta a los Colosenses, Pablo una y otra vez mostró que tuvo él que luchar fuertemente contra una potente inclinación del corazón de las personas con las cuales él trabajaba evangelizándolas. ¿Por qué? Porque donde quiera que el apóstol Pablo iba, él predicaba y mostraba y señalaba al garante Cristo Jesús, señalaba la justificación por la fe y mostraba que la única manera, como dice la palabra, porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos hallar salvación, sino en el nombre de Cristo Jesús. Era la predicación, era la publicación de Pablo, era la enseñanza de Pablo. Pero cuando Pablo se iba de esas iglesias a otras iglesias, inmediatamente luego venía su pesadilla, y esta pesadilla eran los judaizantes, mis amados hermanos, los cuales venían y le decían a la gente: os es necesario circuncidaros, os es necesario volver a las antiguas prácticas, os es necesario volver a las ceremonias. Y volvían otra vez y echaban la gente o llevaban la gente hacia atrás, a desechar la justificación por la fe en el garante y a volver a tener la suficiencia, a sentirse mejor que los demás por medio de las tradiciones y las máximas judías. En el libro de Isaías, miren, yo le estoy haciendo este recuento a través de la palabra para que ustedes se den cuenta que una y otra vez ha sido el ataque de Satanás el pretender, o más bien el llevar al pueblo de Dios hacia la misma inclinación.
en el libro de Isaías, yendo un poco más atrás en el tiempo, ¿verdad? Venimos desde el tiempo de Cristo y vamos avanzando pero hacia atrás, ¿no? En el capítulo 58 de Isaías, en el versículo 1, Dios a través del profeta Isaías vuelve y hace la misma proclamación, llamando la atención a la justificación por la fe en el garante, en este caso de Isaías, en la promesa que habría de venir, cumplida pues en el siervo sufriente, nuestro Señor Jesucristo. Leo Isaías 58, versículo 1. Clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Noten ustedes qué interesante, amados hermanos. Ahora, a partir del versículo 2, Isaías, inspirado por el Espíritu del Señor, va a mostrar en qué consistía el pecado del pueblo de Israel de su tiempo. Y dice el versículo 2, que me buscan. Oh, sí, me buscan, cada día me buscan, y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese obrado justicia, y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios, y quieren acercarse a Dios. Por supuesto, mis amados hermanos, yo parafraseo y medito solamente de boca, ¿ok? Se querían acercar a Dios, pero únicamente de boca, porque realmente lo que salía de ellos lo vamos a expresar, o lo va a expresar el profeta Isaías a partir del versículo 3. Y allí nos dice, dicen, o sea, ya lo dijo Cristo, de la abundancia del corazón habla la boca, lo cual nos quiere decir que estos eran los pensamientos del pueblo de Israel en ese tiempo. Así que ellos pensaban y decían, ¿por qué ayunamos y tú no nos ves? ¿Por qué humillamos nuestras almas y tú no te das por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno halláis placer y oprimís a todos vuestros obreros. ¡Wow! Miren esto tan interesante. Dice aquí que el pueblo de Israel en el tiempo de Isaías ayunaba, sí. Oh, y hacía largos ayunos. Eran ayunos, según ellos, para buscar a Dios. Pero oprimían a su prójimo. Oprimían a sus obreros. Es interesante esto, hermanos. Trataban mal a su consiervo. Versículo 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. Y yo he conocido a personas en estas verdades que ayunan y quieren que todo el mundo se dé cuenta que están ayunando. Dan una ofrenda o ayudan a algún siervo y quieren que todo el mundo se dé cuenta de que han ayudado a ese siervo. Lo publican por todos lados. Amados hermanos, por este tipo de inclinaciones fue que Cristo exaltó la ofrenda de la viuda pobre. ¿Lo recuerdan? Cuando Cristo dijo, de cierto os digo, que ésta ha echado más que aquellos que echaban la gran cantidad de monedas y las hacían sonar para que la gente escuchase que ellos estaban dando bastante. Esto estaba pasando en el pueblo de Israel allí en el tiempo del profeta Isaías. Y sigue diciendo el versículo 4, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. El Señor da el consejo y dice, no lo hagáis así, pueblo de Israel, no ayunéis como hoy, porque si seguís ayunando como hoy, si seguís sirviendo al Señor como hoy, si seguís más bien pretendiendo servir al Señor como hoy, entonces vuestra voz no será escuchada en lo alto. Versículo 5, ¿es tal el ayuno que yo escogí? Dice el Señor, pregunta, que de día aflija el hombre su alma, que encorve su cabeza como junco y haga cama de silicio y ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable al Eterno? Versículo 6, pregunta, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, quitar las pesadas cargas y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa? Que cuando vierais al desnudo lo cubras y no te escondas de tu propia carne. Allí vemos, mis amados hermanos, algunos certeros, profundos
e importantísimos consejos de parte de Dios para el pueblo de Israel antaño y también para el pueblo de Israel actual. Eran unos consejos, mis amados hermanos, a servir a su prójimo. Eran unos consejos a amar a su prójimo. Eran unos consejos que debían de llevar al pueblo a sentirse igual que las otras personas. Muchas veces hasta peor que las otras personas, pero por la humildad en Cristo Jesús. Eran unos consejos que debían de llevar el pueblo a descender de la supremacía en la cual se había montado, a descender del orgullo propio y de la banalidad que los carcomía y que los hacía sentir pues como si todo estuviera mucho mejor que las demás personas. Mis amados hermanos, la pluma inspirada en el libro Testimonios para los Ministros, la página 91 y 92, dice lo siguiente: en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores E.J. Waggoner y A.T. Jones. Este mensaje tenía que presentar en la forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante e invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Ahora, me impresiona grandemente la siguiente parte de la cita que la voy a leer a continuación. Escuchen esto, mis amados hermanos. Muchos del pueblo, ahora estamos hablando del pueblo del tiempo de los pioneros, del tiempo de 1888, dice allí, muchos habían perdido de vista a Jesús. Miren qué interesante. Y necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su Espíritu Santo. Amados hermanos, escuchen claramente esta cita porque aquí hay algo muy importante y muy revelador. El pueblo, en el año de 1888, ya para ese tiempo, el pueblo había perdido de vista a Jesús. El pueblo necesitaba, tenía una necesidad de volver su vista, de dirigir sus ojos a la divina persona, de dirigir sus ojos a los méritos preciosos de Cristo y dejar de confiar en la religiosidad, dejar de confiar en los méritos propios, dejar de sentirse mejor que los demás y voltear su mirada al garante, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Este mensaje, como ya lo dijimos, fue enviado al pueblo de Dios a través de Waggoner y A.T. Jones. Déjenme mostrarles un poquito del contexto histórico de por qué se da esta cita tan reveladora que acabamos de leer en Testimonio para los Ministros 92 y 93. Estaba sucediendo algo sorprendente en medio del seno adventista del séptimo día en ese tiempo. Ya para 1888, la iglesia ya había establecido su base doctrinal y profética, ¿ok? Esto es algo muy importante por lo que vamos a ver enseguida. Ya se había organizado, recuerden ustedes que la iglesia se organizó en 1863 y de ahí en adelante fue la iglesia adventista del séptimo día. En 1888 se da pues el Congreso de la Asociación General en Minneapolis, Minnesota, y allí entonces dos jovencitos que ya los mencionamos, Waggoner y Jones, escribieron una explicación de los 10 cuernos de Daniel 7, ¿ok? Este hecho generó para ese entonces una reacción contraria, especialmente en un hombre que se llamaba Urias Smith. Urias Smith era director de la Riverend Herald en ese tiempo y era presidente de la Asociación General en ese tiempo.
Y en ese tiempo, Waggoner escribió un artículo en el cual manifestaba que la ley mencionada en Gálatas no era la ley ceremonial, sino la ley moral. A lo cual, un hombre llamado como Butler, que fue presidente de la Asociación General después de Uriah Smith, vio en la posición de Waggoner el derrumbe de la denominación. Amados hermanos, cuando Cristo vino a este planeta Tierra, los escribas y los fariseos vieron en Cristo el derrumbe, el colapso total del judaísmo. ¿Ok? Ellos dijeron para sí, si nosotros dejamos que este hombre continúe con vida, este hombre nos va a derrumbar absolutamente todo lo bueno de nuestra religión. Por lo tanto, tenemos que desaparecerle, tenemos que callarlo. Y por último dijeron, tenemos que matarlo. Bueno, Butler y Uriah Smith, cuando escucharon la explicación de Waggoner, dijeron, si nosotros dejamos a estos jovencitos, nos van a acabar, nos van a enterrar el adventismo, nos van a hacer caer todo nuestro sistema religioso. En 1886 culminó un congreso interesantísimo, y Elena White apoyó ya para ese tiempo el derecho de que se les escuchara a Waggoner y Jones. A pesar de la fuerte oposición de Smith y Butler, la mayoría de los delegados deploró su aptitud. Elena White deploró la aptitud de Smith, Butler y la mayoría de los delegados. Así que Elena White escribió que ese espíritu que estaban manifestando Smith y Butler era precisamente el mismo espíritu de los escribas y los fariseos. Y ustedes pueden leer esto en Testimonios para los Ministros, donde ella dice que la Asociación General y el sistema eclesiástico adventista para ese tiempo tenían, especialmente en la directiva, ¿sí?, tenían el mismo espíritu de los escribas y los fariseos. Mis amados hermanos, para 1879 ya Elena White estaba muy preocupada por lo que se estaba viendo en medio del seno del pueblo adventista. En 1879 ella escribió en Primera de Manuscritos, Primera de Mensajes Selectos 412, ella escribió lo siguiente. Miren qué interesante esto. Ella escribió: anhelo ver a nuestros ministros espaciándose más en la cruz de Cristo. Es decir, el pueblo ya para 1880, mis amados hermanos, había comenzado a perder de vista a Cristo. El pueblo se había enfrascado en una tremenda y profunda religiosidad. El pueblo se había enfrascado en teoremas de, por ejemplo, quiénes eran los 7 cuernos, por ejemplo, cuáles eran el tema del continuo, por ejemplo, el asunto del 25-20, y una gran cantidad de teorías y cosas, explicaciones, que si los hunos, que si los bárbaros, que si los vándalos, que si los ostrogodos, que si los visigodos, y esos eran los temas de discusión de las juntas y de los congresos adventistas para 1879. Y en ese tiempo entonces ella escribió: anhelo ver a nuestros ministros espaciándose más en la cruz de Cristo. Mis amados hermanos, mientras esta tormenta de palabras e ideas surgían entre los adventistas, otras tormentas abatían y transformaban radicalmente los Estados Unidos de Norteamérica. Después de que la guerra civil terminó en 1865 en Estados Unidos, la violencia militar llegó a su fin, pero los vientos no dejaron de soplar. Unidos estaban las compañías ferroviarias, y los ferrocarriles controlaban el destino de la nación. Y yo quiero pintarles a ustedes un cuadro, audible en este momento, de la realidad palpable que estaban viviendo los Estados Unidos de Norteamérica, mientras que la directiva de la plana mayor del pueblo de Dios en 1888 discutían puntos y teorías religiosas. ¿Ok? Y yo me voy a espaciar en esto un momento
porque era precisamente lo que había en el corazón de Elena White. Cuando ella escribió, anhelo ver a nuestros ministros espaciarse más en la cruz de Cristo, ella lo que estaba era dejando que su corazón gritara porque estaba desesperada, preocupada por lo que estaba sucediendo. Se había perdido de vista la ayuda al prójimo, se había perdido de vista la gracia de Cristo, se había perdido de vista el camino a Dios por medio de Cristo Jesús, y se hablaba de una impecable religiosidad, se hablaba de guardar todos los mandamientos, se hablaba de la correcta interpretación profética, pero poco se hablaba, o prácticamente nada se hablaba, de ayudar al prójimo, mis amados hermanos, y de extender el salvavidas, de tirar el salvavidas a un mundo que se estaba ahogando. Para ese tiempo, mis amados hermanos, en los Estados Unidos de Norteamérica había terminado la guerra civil. Por ejemplo, escuchen esto tan interesante, para 1888, viajar en tren era un increíble lujo. O sea, Norteamérica, al ser puesta sobre ruedas por Cornelio Vanderbilt, que fue uno de los grandes magnates de los trenes en Norteamérica, al ser puesta sobre ruedas, comenzó, mis amados hermanos, lo que era el lujo, ¿verdad?, en estos medios de transporte. Algunos trenes eran muy, muy lujosos. Sin embargo, este lujo tuvo un precio muy interesante y muy significativo. El tren se convirtió en el asesino más cruel de la época para ese tiempo, 1888. Miles de hombres perdieron sus vidas por el afán de incrementar las vías del tren. Miles y miles de inmigrantes trabajaban en las vías de los trenes, desde el amanecer hasta el anochecer. Prácticamente, mis amados hermanos, muchísima gente prácticamente vivía como esclavos de las compañías ferroviarias. Muchos inclusive morían en esa esclavitud. Mis amados hermanos, era lo mismo que nosotros vemos hoy. Nosotros vemos a la gente salir temprano, 5:30 de la mañana, 5 de la mañana, correr hacia sus trabajos, prácticamente esclavizados de un sistema que no les deja ni vivir ni respirar, y volver a la noche a su casa cansados, muchos atrasados con todos los oficios, muchos no pueden ni siquiera buscar a Dios porque están completamente esclavizados. Y sin embargo, nosotros, el pueblo de la verdad presente, seguimos poniendo nuestros ojos en una falsa religiosidad, mis amados hermanos, muchas veces perdiendo de vista el garante Cristo Jesús, muchas veces perdiendo de vista la gracia de Cristo, tal cual sucedió al pueblo adventista en 1888. Muchas ciudades florecieron en las orillas de las vías del ferrocarril, aparecieron nuevas industrias. La industria ganadera, por ejemplo, dio un salto importantísimo gracias al ferrocarril. Ya para 1860 el telégrafo tenía 12,000 oficinas, y para 1878 el telégrafo tenía más de 124,000 kilómetros de cable por todo el país. Al lado de los telégrafos empezaron a aparecer paulatinamente los cables del teléfono de un hombre, Alexander Graham Bell. Fue uno de los inventos que revolucionó el mundo. Estos teléfonos y estos telégrafos estuvieron acompañados por una enorme cantidad de kilómetros de alambre de púa que inventó un hombre llamado José Glidden, el cual acabó con enormes extensiones de tierra por la cual pasaban los búfalos y vivían los indígenas nativos de los Estados Unidos. Hermanos, miren, y yo sé que muy pocas veces, y yo diría, me atrevería a decir, que nunca nos hemos detenido a pensar en cómo estos aparentes inventos, estos aparentes adelantos tecnológicos perjudicaron a la nación, perjudicaron a las personas nativas. Muchísimos indígenas se vieron ahora atrapados, prácticamente encerrados por el alambre de púa que inventara José Glidden, y comenzó entonces esas largas planicies, esas grandes extensiones de tierra comenzaron a ser sectorizadas y divididas, lo cual significaba que ahora la persona nativa comenzaba a verse limitada de alimento, comenzaba a verse limitada muchas veces con carencia de poder llenar
o suplir sus necesidades básicas. Junto a estos o todo este desarrollo tecnológico de ese tiempo, un hombre conocido como Thomas Alva Edison en 1882 inventó la bombilla y así comenzó a alumbrar la ciudad de Nueva York. Todas estas tormentas de progreso fueron acompañadas por tempestades de dolor, grande dolor y agonía. Y esas eran las preocupaciones principales de lo que Elena observaba. Mis amados hermanos, Elena White, como mensajera del Señor, contemplaba este cuadro de miseria, miraba lo que alrededor veía y luego volteaba a mirar para la iglesia, y la iglesia ocupada, discutiendo teoremas, discutiendo aspectos religiosos, que si interpretación profética, que si una cosa, que si la otra, y alrededor la gente muriendo de pena y dolor, de agonía. Mis amados hermanos, ella había empezado a hablar públicamente ya desde 1863 sobre la gran necesidad de trabajar en favor de los pobres, y en repetidas ocasiones ella había instado en que la Iglesia Adventista del Séptimo Día no estaba haciendo lo suficiente por las personas que vivían en las grandes ciudades. Así fue como en 1887 ella escribió, y esto está, mis amados hermanos, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 141, ella escribió: la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la piedad primitiva en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirla. Mis amados hermanos, Elena White contemplaba el cuadro que ofrecía la IASD en ese momento y su corazón palpitaba de dolor, porque decía: nos hemos enfrascado en una religiosidad que no nos está llevando a nada. El apóstol Santiago amplificó este concepto de una manera brillante, mis amados hermanos. Si ustedes me acompañan un momento al libro de Santiago, en el capítulo 1 y el versículo número 27, la palabra de Dios lo amplifica de una manera sorprendente y dice allí: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Allí claramente la palabra de Dios nos muestra, amados hermanos, lo que significa ser cristiano, lo que significa seguir al nuestro Señor Jesucristo y al Cordero por donde quiera que va. Todos en Minneapolis, en cambio, mis amados hermanos, todos los asistentes, la gran mayoría de los asistentes a la conferencia general de Minneapolis de 1888 esperaban ansiosamente mirar o saber de qué lado de la pelea se pondría Elena White, si de los conservadores o de los liberales, que para ellos eran los conservadores, Uriah Smith y el presidente Butler y sus asociados, y los liberales eran los pastores Waggoner y Jones. En esa tensión tan tremenda que se estaba viviendo en este congreso, mis amados hermanos, el señor Butler, que no pudo estar presente, escribió una carta a sus seguidores instándoles a que se mantuvieran firmes y no se dejaran vencer, instándoles a que se mantuvieran, según él, de parte de los hitos antiguos. Elena White le escribió una carta llamándole fuertemente la atención al presidente de la conferencia general, el pastor Butler. Ahora, en la matutina, más bien en el libro El Otro Poder, la página 30, Elena White escribió lo siguiente: en Minneapolis, Dios dio a su pueblo en un nuevo engarce algunas gemas de verdad. Esta luz del cielo fue rechazada por algunos con toda la testarudez que los judíos mostraran al rechazar a Cristo. Y se habló mucho de mantenerse junto a los hitos antiguos. Miren, Butler y compañía decían: tenemos que mantenernos de parte de los hitos antiguos, no podemos separarnos de nuestra interpretación profética ni de nuestra plataforma religiosa.
pero Elena White escribió: se habló mucho de mantenerse junto a los hitos antiguos, pero había una evidencia enorme de que no se sabían, ni siquiera sabían aquellos que peleaban por los hitos, no sabían cuáles eran los hitos antiguos. Había evidencia ilógica precedente de la palabra que la recomendaban a la conciencia, pero la mente de los hombres estaba cerrada, sellada contra la entrada de luz, porque habían decidido que era un error peligroso modificar los hitos antiguos, cuando en realidad no se movía ninguno de esos hitos antiguos, sino que esos hombres habían pervertido el concepto de lo que era un hito antiguo. Mis amados hermanos, los fariseos del tiempo de Elena White habían pervertido el significado de lo que era un hito antiguo. Los adventistas hasta ese momento habían exaltado fuertemente el sábado, el santuario, el estado de los muertos, la segunda venida, pero no habían exaltado la única persona que era más importante que todo lo demás. El exaltado Salvador, escribió ella en la página 92 de Testimonios para los Ministros, el exaltado Salvador ha de aparecer en su obra eficaz como el Cordero inmolado, sentado en el trono, para dispensar las inapreciables bendiciones del pacto, los beneficios que pagó con su vida en favor de toda alma que había de creer en él. Juan no pudo expresar ese amor en las palabras, porque era demasiado profundo, demasiado ancho, e invitó a la familia humana a contemplar a Cristo, el garante, en el único que puede haber salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Mis amados hermanos, en la página siguiente, página 93 de Testimonios para los Ministros, la pluma inspirada sigue diciendo lo siguiente: a menos que hagan de la contemplación del exaltado Salvador la gran ocupación de su vida, y por la fe acepten los méritos que tienen el privilegio de reclamar, el pecador no tendrá mayores posibilidades de ser salvado de las que Pedro tenía de caminar sobre las aguas y mirar constantemente a Jesús. Siempre ha sido el firme propósito de Satanás eclipsar la visión de Jesús e inducir a los hombres a mirar al hombre, a confiar en el hombre y a esperar ayuda del hombre. Durante años la iglesia ha estado mirando al hombre. Miren lo que ella escribió, mis amados hermanos, en Testimonios para los Ministros, página 93. Durante años la iglesia ha estado mirando al hombre y esperando mucho del hombre, en lugar de mirar a Jesús, en quien se cifran nuestras esperanzas de vida eterna. Por eso Dios entregó a sus siervos un testimonio que presentaba con contornos claros y distintos la verdad como es en Jesús, que es el mensaje del tercer ángel. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Este es el testimonio que debe circular por toda la longitud y la anchura del mundo. Presenta la ley y el evangelio vinculando ambas cosas en un conjunto perfecto. Amados hermanos, aquí se nos muestra que la conferencia general había perdido de vista al garante, al único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Queridos hermanos, me gustaría terminar esta noche meditando en algunos versículos del libro de Romanos. El apóstol Pablo, quien fuese uno de los mayores de los hombres, bíblicamente hablando, mejores, de los que más comprendieron lo que significaba la justificación por la fe, escribió muchísimo sobre este tema. Y vamos a permitirnos esta noche leer algunos versículos de lo que él escribió. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice el apóstol Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y no nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Porque Cristo, cuando aún éramos pecadores y débiles, a su tiempo murió por los impíos. Aleluya, gloria al Señor. Porque apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, mis amados hermanos y amigos, Cristo murió por nosotros. Mucho más ahora, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amados hermanos, a través de Cristo y su justicia perfecta, hemos recibido por la fe esa salvación, esa justificación, esa carta que nos presenta delante de Dios justificados. Eso fue lo que transformó, mis amados hermanos, a ese publicano, pecador, pervertido y perdido, quien era Leví Mateo, y le llevó a escribir una de las cartas más preciosas, una de las mejores biografías de nuestro Señor Jesucristo, la carta que precisamente lleva su nombre, el Evangelio de Mateo. Mis amados hermanos, fue la misma gracia, fue el comprender la justificación por la fe, quien llevó a Juan, quien era hijo del trueno, a ser transformado en el discípulo amado, el discípulo lleno de amor que escribió primera, segunda y tercera de Juan, y también el Apocalipsis, aquel que dijo que es necesario amar a nuestro hermano, aquel que dijo que si aborrecemos a nuestro hermano, mis amados hermanos, seremos pues separados de Dios. Hermanos queridos, la justificación por la fe, comprenderla, captarla, desmenuzarla, saborearla, transformará nuestras vidas a semejanza del Cordero. En Testimonios para los Ministros, la página número 96, la pluma inspirada nos dice: esta es precisamente la obra que el Señor ha dispuesto, que el mensaje que Él ha dado a sus siervos realice en la mente y en el corazón de todo agente humano. Es la vida perpetua de la Iglesia, el que sus miembros amen a Dios en forma suprema y amen a los demás como se aman a sí mismos. Había solo poco amor a Dios o al hombre, y Dios dio a los mensajeros, a sus mensajeros, precisamente lo que nuestro pueblo necesitaba. Miren qué interesante, mis amados hermanos y amigos. Para 1888 dice la pluma inspirada que había poco amor hacia Dios en el medio del seno adventista y hacia los prójimos, ¿ok? Así que Dios dio a sus mensajeros, Waggoner y Jones, precisamente lo que nuestro pueblo necesitaba. Los que recibieron el mensaje fueron grandemente bendecidos, porque vieron los brillantes rayos del sol de justicia y surgieron vida y esperanza en sus corazones. Esta es precisamente la obra que el Señor ha dispuesto, que el mensaje que Él ha dado a sus siervos realice en la mente y en el corazón de todo agente humano. Es la vida perpetua de la Iglesia, el que sus miembros amen a Dios en forma suprema y amen a los demás como se aman a sí mismos. Mis amados hermanos, los que recibieron el mensaje fueron grandemente bendecidos, porque vieron los brillantes rayos del sol de justicia y surgieron vida y esperanza en sus corazones.
queridos hermanos y amigos que me escuchan en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, hay vida en el mensaje de la justificación por la fe. Hay transformación en llegar a comprender que Cristo murió por cada uno de nosotros, y por el agradecimiento en el corazón, al contemplarme pecador, al contemplarme perdido, perverso, degenerado, pero únicamente restaurado por la gracia de Cristo, llegaré a amar al pecador impenitente y llegaré a considerar a mi prójimo como más importante y más excelso que yo. Mis amados hermanos, que en nuestros corazones pueda resurgir este mensaje precioso y lleguemos a comprenderlo plenamente y a cabalidad. Es el único mensaje que transformará nuestra mente y nos llevará a comprender plenamente el sacrificio inmaculado, el sacrificio profundo, ancho y alto que nuestro Salvador hiciera por cada uno de nosotros. Amables hermanos y amigos, importantísimo estudiar profecías, importantísimo estudiar los tiempos y las sazones, importantísimo saberlo y conocerlo, pero a la par que hacemos ello, no olvidemos también hacer lo demás, porque la palabra dice, misericordia quiero y no sacrificio, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga, es nuestro deseo y oración, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo pueda morar en cada corazón. Oremos. Amistoso Padre que estás en los santos cielos, esta noche te agradecemos infinitamente por todos los favores recibidos, principalmente por el maravilloso don de tu Hijo amado, que por nosotros murió en la cruz, y hoy únicamente a través de él podemos hallar misericordia y perfecto socorro y salvación. Señor amado, sea usted con cada uno de nosotros. Permítanos contemplar ese precioso mensaje de la justificación por la fe, y que por esa gracia preciosa, cual Juan, podamos nosotros ser transformados, Señor, a semejanza de nuestro Salvador. Gracias, querido Dios. Bendíganos en esta noche y permítanos descansar tranquilamente en sus brazos de amor. En el nombre sagrado de Cristo Jesús, oramos porque su bendición descanse sobre esta cadena, y que este mensaje, Señor, muchas personas puedan escucharlo y según su voluntad pueda ser comprendido y captado y guardado en los corazones y practicado por cada persona. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén y amén.